Perfecto. Iniciamos esta clase de manuales de franquicias. Y bueno, vamos a platicar un poquito de cómo están estructurados. Vamos a ir viendo paso a paso los manuales que tiene una franquicia, la importancia de los mismos y obviamente esto de alguna forma es el alma de las franquicias. Este es el paso a paso, la parte estructural legal ya la vimos, es lo que de alguna forma es el vínculo legal, pero lo que realmente es importante dentro de todo este armado de las franquicias sin lugar a dudas, tiene que ver con los manuales, porque al final es la forma en que se transmite el conocimiento del franquiciante hacia el franquiciatario y de alguna forma esto tiene que estar bien aterrizado por medio de estos manuales, ¿va? Entonces, vamos a ver el día de hoy lo que son los manuales en sí mismo, lo que son los manuales operativos, los administrativos y los de imagen, que son los más importantes. Sí, hay más manuales, sí, sin lugar a dudas, pero de alguna forma son, pues, dependientes, digamos que estas son las generalidades y va a haber cuestiones específicas. Y bueno, el manual, como les mencionaba, es el resultado de la sistematización, es decir, el manual tiene que ser el proceso o el resultado material de un proceso que estamos haciendo de forma recurrente. Pero como les comentaba, mi pensar, por ejemplo, tenemos a alguien aquí que lo hace muy bien, que es Giovanni. Mi pensar es que tiene que ser una forma de hacer las cosas de forma recurrente, es decir, no puedes pensar de decir, oye, vamos a una franquicia 3-2-1, tenemos todos los manuales. No, tiene que haber un orden, tiene que ser un proceso sistemático de estar mejorando, de estar encontrando paso a paso quiénes son los involucrados, qué acciones hacen, qué tan eficientes son. Es decir, tenemos que empezar a aterrizar estos proyectos de forma, ya lo dije, sistemática, pero es decir, no puede ser solamente cuestión de una sola vez, sino hay que estar revisándolos y hay que estarlos formando conforme la empresa va generándose en sí misma, ¿no? Y para esto necesitamos hacer, si es la primera vez que lo vamos a hacer o si de pronto nos entra esta necesidad o vamos a empezar a hacer una franquicia, tenemos que hacer un mapeo donde el proyecto lo veamos o nos abstraigamos del mismo, ¿no? Si lo vemos como de forma frontal, vamos a ver una pared, pero si lo vemos desde cierta altura, entonces nos vamos a dar cuenta que las cosas tienen como un cierto orden, ¿no? Voy a eso y les va a quedar un poco más claro. Entonces, bueno, una vez que mapeamos este proyecto o esta empresa, pues tenemos que dividirlo en secciones, en partes, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta que el grueso de el grueso de la empresa tiene que ver con funciones operativas. ¿Por qué? Pues porque es el día a día de nuestra empresa, es lo que hacen los trabajadores, la forma en que lo tienen que hacer, la estructuración de los procesos y habrá una parte importante que tiene que ver con lo administrativo, es decir, separemos, aunque lo administrativo no deja de ser en sí mismo una cuestión administrativa en sí, porque habrá cuestiones operativas administrativas, habrá que pensar también que hay una parte entre dirección y administrativo que tiene que ver con esta función de ser el rector de este proyecto, ¿va? Entonces, tendremos operativo, administrativo y dirección, que son las cosas que se deben de estructurar y que debemos de procesar, ¿no? Para esto, hay gente, que sobre todo hay empresas, particularmente las grandes, que no se pueden dar el lujo de estar improvisando y existen sistemas como los ERP, son sistemas de organización como también como los SAP. El SAP es un sistema, un ERP que te ayuda a sistematizar los procesos, pero eso, bueno, realmente lo vamos a ver con empresas grandes. Sin embargo, mi invitación es a que si ustedes están buscando cada vez sistematizar y automatizar más sus procesos dentro de la empresa, piensen en tal vez incorporar un ERP a sus programas. Y bueno, con estos se debe identificar los procesos que ocurren en cada una de estas áreas a cargo del personal. Y voy a poner un ejemplo muy fácil, ¿no? Disculpen que esté en inglés, pero pues era, de alguna forma, fue el que más me gustó. En este caso está el cliente, el hostess, el mesero, la cocina y bueno, de alguna forma el buzzer, que aquí sería una persona que transporta a la gente, ¿no? Entonces, pensando en esto, bueno, pues el cliente llega, se sienta, pide la orden, lo siente el hostess, de alguna forma, cuando toma la orden o cuando pide esta orden, el mesero toma la orden, el cocinero en cocina cocina, entonces aquí sirve,
entonces en este caso el cliente come, paga, en este caso el mesero toma la cuenta, se va y en este caso el buzzer podrá generar esto. Entonces, bueno, esto sería como verlo desde una dimensión mucho más desde arriba, es decir, está como muy fácil de ver, pero cada uno de estos procesos tiene subprocesos, es decir, cada uno de estos eslabones tiene un subproceso o una serie de procesos internos que serán importantísimos reconocer y cada uno de estos personales, con excepción del cliente, porque el cliente siempre va a ser dependiente a quien nos consuma, tiene un perfil. Entonces, cada vez tenemos que irnos metiendo más y más y más. Este es como lo más desde arriba que lo podemos ver, lo más extraído, pero sin lugar a dudas tenemos que darnos cuenta que, por ejemplo, el personal tiene que cumplir una función y tiene que tener ciertas calificaciones, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, el assistant manager, pues se supone que tiene que tener entre 23 y 30 años, debe tener ciertas calificaciones, o sea, cualificaciones o cualidades, cuáles son sus funciones específicas. Tenemos aquí el chef, el asistente del chef o pinche, los meseros, y obviamente cada uno de estos personales que vamos a ver aquí van a tener una calificación. Es decir, poco a poco tenemos que pensar en todo lo que es, o sea, prácticamente cada función, cada uno de esos pasos de ese eslabón tiene que estar perfectamente documentado. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos así, entonces nos arriesgamos de cierta forma a que la persona que está recibiendo esta facultad de tomar decisiones tome decisiones que él considere prudentes, sin realmente pues seguir los lineamientos que damos. Entonces, entre menos consistentes o menos aterricemos funciones, procesos y detallar los mismos, pues va a ser mucho más fácil que vaya a haber errores o situaciones de interpretación que puedan llegar a cambiar en gran medida las cualidades de servicio o de producto en general, ¿va? Entonces, bueno, solamente les estoy como un poquito yendo de más a menos, o sea, de alguna forma de lo amplio a lo particular. Y aquí vemos desde el hecho de segmentar en dirección administrativo y operativo hasta funciones del día a día, pero darnos cuenta que estas funciones del día a día van generadas o van soportadas por un equipo, que es un equipo que tiene unas cualidades y unas especificaciones en concreto, que tiene funciones específicas que se tienen que cumplir y que a la vez, bueno, forman parte de una estructura organizacional, ¿va? Porque al final del día, pues estas personas forman parte, en este es el franchisee es el franquiciatario, pero abajo tiene un manager y aquí están todas estas personas pensando en el restaurante, que serían estas personas que forman parte de este organigrama, ¿va? Entonces, tenemos que ver esta estructura como el parte de un todo, el cual tiene diferentes perspectivas y que tendremos que desarrollarlas con la finalidad de que esto funcione. A la vez, bueno, por ejemplo, el cashier tendrá estas pues, acciones que tendrá que hacer, tendrá que generar, entrar, hacer los cambios, hacer los pagos, registrar, hacer los cortes de caja, llevar el día a la administración, generar los balances. O sea, cada uno de estos, como bien mencionaba, tendrá ciertas responsabilidades y así nos podemos ir de uno en uno, ¿no? Está en intención de que esta clase no sea particularmente solamente de esto. Entonces, bueno, estas son algunas de las cosas que les quiero ir de alguna forma como que vayan contemplando y que poco a poco lo vayan ordenando en su cabeza para que vayan viendo como de menos a más cómo se van administrando estas estructuras. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, Está claro. igualmente habrá que generar, por ejemplo, dependiendo del tipo de personal o de sus funciones o sus horarios, habrá que manejar una tabla de pagos en relación a cuánto va a ganar cada una de estas personas. Y a la vez esto me lo encontré o me lo robé de un manual de Starbucks, donde incluso se puede, disculpen que se vea pixeleado, fue la mejor imagen que encontré, pero es bastante claro en el sentido de que, por ejemplo, te dice que el barista, que es la persona que atiende normalmente o que sirve el café, no debe tener, por ejemplo, piercings o no se permite que tengan más de 2 hoyitos en
en las orejas, para los aretes. Si tiene, bueno, en el caso del pelo tiene que ser color natural. Si es cabello largo no lo puede tener, lo tiene que tener recogido en una cola. No debe tener tatuajes. Es decir, lo que les quiero mencionar con esto es, puede ser tan específico como ustedes lo deseen. Y las grandes cadenas así lo hacen. Por eso es que el ejemplo va direccionado en ese sentido, ¿no? En este caso dice que no debe tener tatuajes. Y bueno, pues debe estar, no tendrá que, o en caso de que tengan tatuaje, deberán estar cubiertos con algún tipo de aditamento o relojes. Lo que tiene que ver con la joyería tiene que ser pequeña. Cualquier combinación de blanco o de negro puede ser aceptada. Tiene que traer de alguna forma, o sea, al final del día es lo que se requiere del barista y este tipo de cosas conforman parte del manual. Entonces, lo que les quiero decir es una correlación, de alguna forma son demasiados datos los que se tienen que incluir dentro de estos manuales, que al final, les comento, entre más específicos seamos, más fácil va a ser que la persona no se equivoque, ¿va? Y a la vez, también más restrictivo se podrá sentir el actuar de esta franquicia. En este caso, bueno, por ejemplo, vemos o repetimos esto, cada uno de estos eslabones constituye procesos en sí mismos, como les había comentado, en este caso el cocinero. Y, por ejemplo, en el caso de la cocina, pues tendremos también los propios manuales de cocina. Este es un manual que parecería demasiado básico, pero la intención de este manual es que solamente sea como un refresh, es decir, que son los típicos manuales que pueden estar en cocina pegados. Normalmente lo que se hace es que vayan en imágenes para que la gente de cocina, esto ni siquiera lo tengan que leer, realmente nomás vean las imágenes que se están poniendo enfrente de ellos. Pero bueno, si lo vemos de forma muy breve o repaso, pues es un poquito esto, ¿no? En el caso, por ejemplo, de una pizza, que menciona que debe estar generándose en un periodo aproximado. La llamada tendrá que ser de 180 segundos máximo. Se prepara la base en 30 segundos, se le pone salsa en 30 segundos, se le pone el queso y los toppings en 150 segundos. Es decir, es todo un proceso de... Ahora con Mateo. Jorge, te agradezco si puedes silenciar tu micrófono. Gracias. Y bueno, al final del día, este es un mapeo de del proceso más básico. Pero así como lo vemos sencillo, pues obviamente puede ser mucho más complejo. Es decir, este solamente es un mapeo, un flowchart muy, muy sencillo que al final pues lo vamos a terminar viendo como realmente es, ¿no? Esto es una receta igualmente de una pizza, pero aquí si ustedes se dan cuenta, pues en este caso es la preparación de la pasta, ¿no? Solamente de la pura pasta. Y aquí nos dará con especificaciones muy, muy concretas. En este caso, por ejemplo, nos dice tiempo requerido 50 minutos, lo que debe tener de harina, lo que debe tener de sal, azúcar, etc., los toppings, equipo y de alguna forma instrumentos que se deben tener en cocina, las instrucciones de preparación, precalentar el horno a 400 grados Fahrenheit, prácticamente medir un poquito la temperatura, etc., ¿no? La intención aquí es que se den cuenta un poco cómo pueden llegar a ser estos manuales, que al final es un paso a paso, que más bien sería como el efecto del estudio, y esto es un estilo de manuales. Aquí la realidad es que no hay un manual o no hay una guía que se tengan que seguir específicamente. Es decir, no es como que estemos atados o que la ley mencione que los manuales tienen que ser de alguna forma. Hay completa apertura para que ustedes hagan los manuales de la forma que ustedes se entiendan mejor. Ahora, debo de hacer, pues sí, una llamada de atención en ese sentido. Así como los abogados hacen los contratos, yo estoy a favor de que este tipo de manuales los hagan ingenieros industriales. Es decir, hay gente que estudia para esto y muchas veces no consideramos, o a lo mejor dejamos un poco de lado, o pensamos que lo podemos hacer nosotros mismos, cuando realmente podríamos contratar ingenieros industriales que nos puedan ayudar a llevar el paso a paso, ¿no? Que de alguna forma nos pudieran ayudar a conceptualizar y aterrizar de mejor forma esto.
Si ustedes están pensando en dar consultoría para franquicias, entonces el tener un ingeniero industrial que nos ayude a hacer ese tipo de procesos será necesario. ¿Por qué? Porque si lo quiere hacer para aprender está bien, pero la realidad es que no es el área de especialidad de ninguno de nosotros tal vez, y que necesitamos apoyarnos de gente que esté capacitada para que los procesos primero se eficienticen, es decir, que el proceso que estamos haciendo sea mucho más corto, sea mucho más eficiente, gasten menos en muchos sentidos. Entonces, cuando estamos haciendo estos manuales, es una gran oportunidad para incluir a terceros que nos ayuden a eficientar el proceso y que lo aterricen de forma adecuada. Es decir, mi tarea es hoy enseñarles lo que hay, pero la realidad es que una vez que sepan lo que hay, deben de dejárselo en manos de gente que esté capacitada para hacer esta labor. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Bueno, otro manual que les voy a mostrar, que es algo de lo que hemos hecho nosotros propiamente, es este manual. Este es otro tipo de manual. Seguimos un poquito la normativa de lo que hace esto en teoría tiene que ser blanco, nada más que el diseñador se inspiró hoy y lo puso en azul. Pero bueno, preparación de burrito es un MOC, es manual de operación de cocina 001. Esta es una tabla que se pone al inicio de algunos de los manuales, donde de alguna forma se manifiesta quién lo elaboró, quién lo revisó y quién lo aprobó. Se pone una fecha de entrega, total de páginas, manual, preparación, área responsable, etcétera, ¿no? Y bueno, pues a partir de aquí se da un poco lo que tiene que ver con, en este caso se va a preparar un burrito y se da una descripción de una síntesis prácticamente de lo que es el producto. Aquí se da el tiempo de preparación estimado, se enseña el producto con su presentación final. Este tipo de manuales son mucho más gráficos y le permite al cocinero guiarse prácticamente por las imágenes, pero es el resultado de una toma previa, obviamente de una grabación que se va haciendo el corte etapa por etapa y de verdad que es una friega. En este caso se dan los ingredientes, que puede ser carne, champiñón, piña, 60 gramos por cada uno de estos productos, queso, tortilla, crema, aderezo, bla, bla, bla. Los instrumentos de preparación, en este caso son pala, plancha, cuchillo, el squeezable de la crema, el tenedor, etc. Y este es el procedimiento escrito, es decir, es un paso a paso que le dará el procedimiento teórico. Sin embargo, realmente casi nadie lo lee. Y se pasa más bien a la parte del procedimiento práctico, que es el footage del paso a paso que vamos a ver, donde aquí vienen los segundos y la acción en particular, y se va viendo cómo es que va cambiando el poco a poco, ¿no? Es decir, segundo 22, se coloca, segundo 28, la plancha, 32, 36, y se va viendo poco a poco cómo se va desarrollando este producto, que esto puede facilitar. Acuérdense que estos manuales tienen la función en mayor medida de facilitar a quien está al cargo de este proceso que su elaboración salga de forma correcta. Es decir, un manual complicado, un manual de puro texto, va a ser un manual que probablemente va a ser un manual incumplido. Entonces tenemos que facilitar, tenemos que hacerlo muy gráfico para que quienes estén a cargo de esta área pues no tengan problema alguno de hacerlo. Incluso en mi experiencia me ha tocado ver manuales o me ha tocado ver que en el lugar de trabajo se pegan, como les mencionaba, una serie de fotos desde principio a fin para que si alguien tiene duda de cómo se hacen, nada más voltea para arriba y dice, ok, perfecto. Y ya saben qué es lo que sigue, ¿no? Entonces, pues es un poco lo que se puede hacer. Adicional a esto, se les da un video para que ellos puedan consultar el paso a paso por medio del video. Y esto obviamente es un tema que es necesario para efectos de la capacitación inicial. ¿Hasta aquí alguna duda? Otro ejemplo que les vamos a mostrar tiene que ver con manual que nos encontramos también de Starbucks, donde el frappuccino de vainilla también se adjunta, y aquí realmente son shortcuts, es decir, realmente
si bien no es el paso a paso de la preparación, pero sí ayuda, en este caso al barista, a revisar de forma muy, muy, muy breve. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando hay baristas que aparentemente son nuevos, tienen un blog, un manual al lado, que nomás están dando vueltas, y si les pides algo que normalmente no se pida, te vas a dar cuenta que le echan un ojo para revisar que lo están haciendo de forma correcta, ¿no? Entonces, más o menos, lo que vamos a encontrar dentro de estas carpetas que ellos tienen al lado es algo así. Es decir, es un shortcut, es una forma breve de darse cuenta, en caso de que el tamaño de la bebida, cuánto es que se le tiene que poner de porciones, y bueno, al final, qué es lo que debe tener en las descripciones, ¿no? Entonces, con esto les quiero enseñar que no hay una metodología para hacerlo, es decir, no hay una forma correcta. Sin embargo, obviamente, entre más sencillo sea, entre más podemos agilizar a la persona que está en operación, y ahorita me estoy concentrando solamente en operaciones de restaurantes. Y ustedes dirán, oye, pues eso es una clase de franquicias de restaurantes. No, pero ejemplifica muy bien lo que sucede en cualquier otro lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque si en un lugar están bajo presión y tienen que sacar las cosas de forma exacta, porque si no se pierden cualidades como sabor, obviamente es en los restaurantes, y por eso es que tienen que ser el ejemplo perfecto para este tipo de clases, ¿no? Entonces, con esto es solamente darles como una embarradita o una pasada de lo que se pueden dar cuenta o lo que vamos a encontrar dentro de los manuales de las franquicias y cómo se deben de hacer y cuál es la estructura natural de los mismos, por si nunca les ha tocado ver uno. También es importante, junto con estas cosas que habíamos visto, es generar el layout del Warzone, que tiene que ver con cómo se van a estructurar. Si se fijan, aquí está el área de Customer Service, donde generalmente cuando vamos a un McDonald's hacemos nuestro pedido, pero atrás hay toda una operación estructurada, donde hay personal, donde tienes las parrillas, las freidoras, el área de ensamblado, reservas, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que todo esto forma parte de una estructura. En este caso, McDonald's se reconoce mucho por su eficiencia en cocina y lo que hace en este proceso sistemático, que es prácticamente una orquesta la que organizan detrás de las cajas, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo que también se recomienda hacer. Esto no nomás es exclusivo de restaurantes, también obviamente estos layouts los vamos a poder encontrar en tiendas, los vamos a poder encontrar en cualquier otro tipo de negocio de franquicia que requiera una organización, sobre todo que requiera mucha agilidad en el servicio. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, vamos a hacer un breve recap. Yo sé que hemos ido rápido, pero con esto quiero decirles un poco que al final tenemos que, por un lado, mapear nuestra organización, es decir, realmente ver cómo está estructurada toda nuestra organización y darnos cuenta, por un lado, si estamos cortos o estamos demasiado soldados en personal, porque eso es la primera parte. Es decir, cuando mapeamos, nos vamos a dar cuenta si hay funciones que a lo mejor están de más o nos hace falta personal para realmente, cuando tenemos máximos de capacidad, pues poder cumplir con el servicio. De la misma forma, en el mapeo nos vamos a dar cuenta que la mayoría de las cuestiones que vamos a tener que transmitir o que fotografiar a través de estos manuales van a ser el 100% operativas. Después tenemos que reconocer estos puestos y funciones para poder saber qué pedir y qué buscar cuando estemos solicitando. Muchas veces los negocios crecen pues un poquito sin pensar estas estructuras, ¿no? Vamos contratando poco a poco con necesidades. ¿Por qué? Porque de pronto nos damos cuenta que una persona en esta área nos ayudaría, ¿no? Pero realmente nunca generamos un organigrama, no tenemos una estructura. Realmente fue el negocio mismo que nos fue imponiendo necesidades. Y muchas veces estas necesidades van cambiando y nos damos cuenta que hay personal que de pronto estaba, pero ya no está, y más bien se quedan como por un tema de cariño o un tema de uso en la empresa, pero cuando vamos a hablar de eficiencia y vamos a hablar de franquicia, pues esos puestos no existen. Entonces hay que diagramar de forma muy correcta, muy estructurada nuestros puestos y personales para que podamos obviamente generar pues una estructura completa.
Por otro lado, también tenemos que intervenir en el proceso general de las operaciones en el sentido de revisar el paso a paso de las mismas y hacer que entre esas haya match. La cuestión inicial es mapearlo y el mapeo se tiene que hacer a través de diagramas de flujo. Yo les recomiendo que si pueden o si están interesados en hacerlo para sus empresas o para sus proyectos o para un cliente, los diagramas de flujos, hay un programa que se llama Visio, es con B chica y S, Visio, que es de Microsoft y que es un programa muy, muy fregón para hacer todo tipo de diagramas y será indispensable antes de pasar a hacer manuales como tal, poder diagramar todas las operaciones o todos los flujos de operaciones que tenemos dentro de la empresa para primero darnos cuenta si lo estamos haciendo bien. Y es importante cuando estemos diagramando, una de dos, si lo hacemos como consultor, no creerle todo al dueño. Lamentablemente muchas veces el dueño sí estuvo involucrado en la operación en algún momento, pero dejó de estarlo. Entonces tenemos que ir directamente a la fuente, que es quien realmente se da la tarea o es el que realmente está al frente de la operación, para que te dé cuenta verdaderamente lo que se hace, ¿no? Porque a lo mejor el dueño puede tener una idea de lo que debería hacerse, pero en el otro lado se hacen cosas muy diferentes. Nos ha tocado ver ocasiones que le preguntamos, oye, pues ¿cómo mides el producto? Ah, pues es un puñito, ¿no? Pero pues un puñito de uno y un puñito del otro no es lo mismo, ¿no? Entonces también eso nos ayuda a cada vez tener que sistematizar y a poner controles, porque obviamente estos controles se pueden llegar a reflejar en calidad, en insumos, en producción, y necesariamente a veces el generar controles o generar procesos que no existían, a veces puede llegar a generar cierta resistencia por parte de los empleados, pero es la única forma de darte cuenta que el producto está siendo realmente eficiente y a la hora de analizar te das cuenta que pues, hay mucha ineficiencia, sobre todo en la parte de productos, porque se pierden, se merman, y eso podría impactar de forma importante en los ingresos y los egresos de forma anualizada. Y bueno, al final también hay que realizar un perfil de cada uno de los colaboradores conforme al organigrama. De la misma forma, se tienen que diagramar todos los procesos completos de principio a fin, como lo hemos mencionado. Diagramar los procesos en específico, es decir, cuáles, o sea, hay procesos muy específicos. Por ejemplo, las recetas de cocina, pues se tendrán que hacer de una por una, e incluso si hay algunos aditamentos que hacer, también esos tendrán que estar incluidos si es que no se proveen. Y bueno, obviamente dentro de este proceso habrá que depurar y mejorar los procesos, porque nos daremos cuenta que algunos procesos no son del todo eficientes. Y bueno, pues al final tenemos que realizar manuales y facilitadores visuales. No es que tengamos un manual perfecto, es que debemos tener un manual que sea ejecutable. Si el manual no es ejecutable, si el manual no es leíble, tendremos lamentablemente un manual que no se cumple. Hasta aquí, ¿alguna duda? Bueno, pasaremos esta etapa, vamos a pasar a un tipo de manual diferente, pero vale la pena mencionar que esta etapa es una gran oportunidad de sistematizar y de automatizar procesos. Es decir, si estamos pensando muchas veces, me sucede que a veces piensa la gente sistematizar o mejorar un proceso y no sabe dónde. Bueno, pues cuando diagramas, cuando bajas en papel las cosas que tienes que hacer, te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que puedes hacer mejor o que tal vez con la inclusión de algunos productos, algunos instrumentos, algunas cosas, podrás eficientar mucho más la calidad, el proceso o el producto en general con la inclusión, ¿no? Me tocó alguna ocasión hacer una comparación, sobre todo es un negocio que es una pollería, negocio muy tradicional, y quería franquiciar. Entonces, en ese caso, cuando estaban haciendo los manuales, nos dimos cuenta que para efectos de meter pues estos hornos, porque eran como unos hornos como medio de carbón, a ciertos lugares, la gente que alquilaba, los arrendadores, no estaban del todo de acuerdo que hubiera este tipo de hornos. Y se
pues se buscó algunos otros hornos con mayor tecnología, eran hornos verdaderamente caros. Seguramente los que están en cocina sabrán cómo se llaman, en este momento no lo recuerdo, pero son hornos de 300, 400 mil pesos cada horno, pero son hornos de cocción con aire caliente que incluso da sabores específicos. ¿Cómo se llaman los hornos? Perdón, ahorita me acuerdo. Pero bueno, evidentemente, cuando se hizo la comparación y se hizo un poco el análisis de cuánto era la inversión que había que hacer en comparación a la eficiencia que nos iba a dar y el costo general, pues nos damos cuenta que en un proceso más o menos entre año y medio y 2 años, era más eficiente tomar este horno con mayor tecnología que el horno previo o el carbón mismo. Entonces, pues estos procesos nos van a ayudar a plantearnos preguntas en relación a saber si el proceso actual funciona y si realmente lo queremos seguir haciendo de esta forma y si no, pues cómo lo podemos mejorar, ¿va? Entonces, bueno, pues parte del todo. Y bueno, también, pues bueno, preguntarnos qué otros manuales complementarios a la operación debemos considerar. Pues bueno, obviamente los manuales operativos tienen que complementar, adicional a los de la operación misma, tendremos que circular con manuales que tienen que ver un poco más como con la parte del personal, la administración, como manuales de ingreso del personal, o como el contrato de trabajo, segmentar lo que tiene que ver con las jornadas de trabajo, descanso semanal, las horas extras, las comunicaciones, las obligaciones y previsiones de la empresa, las sanciones, los días feriados, los permisos médicos, reclamos y sanciones, la terminación del contrato de trabajo, cuestiones como acoso sexual, instigaciones, normas de higiene, salubridad, seguridad social, medidas preventivas y reglamento. Todos esos serán relacionados al personal y tendrán que estar de alguna forma previstos como parte de la operación, como parte de los manuales operativos, que tienen que estar, pues ahora sí que bastante bien aterrizados todos estos conceptos, porque al final del día nuestra franquicia o nuestro negocio o la franquicia que estamos haciendo tendrá que permear todas estas cuestiones de manejo de personal, ¿no? Entonces, tanto las cuestiones operativas como de personal tendrán que estar perfectamente valoradas. Bueno, pasamos entonces de los manuales operativos. Sí, adelante, Gaby. Ricardo, buenas tardes. Hola, Gaby. Oye, son 2 preguntas. A ver, los manuales, algunos como los que acabas de mencionar, sí los pide la ley, ¿no? Por ejemplo, los de protección civil, etcétera, ¿no? ¿Cuáles tendrían que obligarse en el contrato de franquicia a entregar por parte del franquiciante? La ley O sea, serían estos industriales, ¿no? La ley no menciona una obligación de qué manuales entregar. Incluso ni siquiera menciona la obligación de generar manuales. Este es más bien como un uso de la industria, pero no es un requerimiento de la ley ni tampoco un requisito. De hecho, incluso la propia ley manifiesta que es la transmisión de conocimientos o asistencia técnica, por lo cual los manuales que estamos viendo hoy solamente son facilitadores, pero como les comento, no existe ningún parámetro, ni una reglamentación, ni una regulación, ni nada que diga que estos manuales o esta forma de transmisión de conocimiento tiene que ser así. O sea, son al gusto de los dos, ¿no? Pues más bien Entonces, del franquiciante. O sea, el franquiciante es quien de alguna forma determina la forma de capturar sus procesos de producción. ok, y para los trabajadores, por ejemplo, en los baristas de Starbucks, que justo tienen todas las recetas y el proceso de creación de bebidas, tendrías que adjuntarles a su contrato individual de trabajo el secreto, más bien la cláusula de confidencialidad de todos sus manuales, ¿no? Sí, correcto. Todo el personal que se capacita tiene que tener, previo a inicios de contratación, la firma de secrecía industrial o en este caso, bueno, pues de confidencialidad. Perfecto. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Bueno, vamos a pasar entonces a los manuales de imagen que forman parte también importantísima de las franquicias porque si bien es cierto, algo que distingue mucho a un negocio por un lado es
la calidad del producto, pero lo que complementa o la parte que impacta de forma más importante tiene que ver con la imagen. Y para mí creo que es, al igual que los manuales operativos, es igualmente importante los manuales de imagen, porque es lo que nos permite que la gente tenga esta sensación de que el lugar es el mismo en el que la tienen en todas partes. Y qué mejor lugar que nos hace sentir así que McDonald's, que va a ser hoy nuestro ejemplo a seguir. Y McDonald's lo ha hecho muy bien. Créanme que esto que tenemos aquí enfrente ha sido resultado de picarle mucho a Internet durante muchos años y de encontrarme manuales, encontrarme cosas que seguramente les pueden servir y que con muchísimo gusto les puedo compartir. Pero estos son algunas guías ahora sí que de la franquicia más importante del mundo, que es McDonald's, y que de alguna forma pues ha tenido filtraciones y que estas filtraciones se pueden compartir a través de Internet y que la podemos tener en este momento al frente, ¿no? Entonces, bueno, de alguna forma, todos los manuales de imagen, primero que nada, deben tener la guía de marca, es decir, la guía de estilo de marca, en la cual se tienen que establecer los colores permitidos, en este caso, por ejemplo, los pantones, o en este caso, por ejemplo, manifiesta que el pantone, el amarillo es el 123 y el pantone del rojo, perdón, es el 485. Las aplicaciones según el fondo que se estipule, es decir, blanco o negro con diferentes fondos. Cuáles son algunas de las cosas que no están permitidas. Esto lo vamos a ver prácticamente en cualquier manual de imagen. Algunas otras aplicaciones con los eslogans que vamos a poder encontrar o las diferentes formas de uso de marca, ¿no? Eso también lo vemos mucho por ejemplo, en Nike, que de pronto es Nike con la letra, Nike sin la palomita, Nike con la palomita sola, etc. Entonces, muchas veces nos vamos a dar cuenta que las marcas tienen diferentes aplicaciones, que puede ser con logotipo, sin logotipo, etc. Esos forman parte del manual. Igualmente nos vamos a van a manifestar los márgenes de seguridad, que son el espacio en blanco que debe de existir entre, en este caso, el logotipo y cualquier otra cosa que no invada o no haga, pues ahora sí que mosca sobre el logotipo en general. Esto lo había mencionado, son provisiones respecto al uso, es decir, muchas veces lamentablemente, y eso se los puedo decir de primera mano, cuando operamos franquicias, sobre todo como con equipos de fútbol, la gente le da por diseñar y diseñan unas cosas espantosas y lo que hacen es dañar realmente. Ellos lo que están pagando es esta oficialidad y lo que hacen muchas veces al ponerse de creativos y empezar a diseñar sus propios posts o sus propios publicidades es justamente lo contrario. Es decir, en el momento que vemos que la gente se pone a diseñar, generalmente no lo hace de acuerdo a los manuales de imagen y se ve pues chafa, es decir, se ve realmente como si fuera algo pirata. Entonces esto pues obviamente no ayuda, ¿no? Entonces, bueno, pues son algunos ejemplos de lo que no se debe hacer, pero bueno, al final ya tienes que lidiar con ese tema a menos de que mande las cosas. Como les comentaba, igual que los pantones, también tenemos el RGB y el CMYK, que son diferentes aplicaciones. El Pantone es un tipo de medida de color, pero el RGB tiene que ver con cuándo vamos a hacer publicaciones que sean digitales, es decir, que puedan verse en pantallas de computadora, celulares, etc. Y el CMYK son aplicaciones que vamos a ver directamente en papel. ¿Por qué? Porque pues lo que vemos en un lado y en otro tiene que coincidir en márgenes o en colores, y solamente es a través de estas diferentes especificaciones que vamos a poder conseguir los colores exactos que estamos buscando, ¿va? Entonces, generalmente dentro de los manuales de imagen se muestran estos tipos pues, de alguna forma de números o de referencias respecto al tipo de Pantone, RGB o CMYK. También McDonald's lo hace muy bien, nos da una guía de colores y materiales. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que McDonald's obviamente cuida todos los detalles y parte de lo que hace es decirte qué tipo de material, qué tipo de madera, qué tipo de terminados están permitidos.
y qué colores como tal, ¿no? Entonces, este es el Color Code, un guide para que sepas perfectamente lo que tienes que buscar, debido a que, obviamente, pues no te pueden mandar todo de Estados Unidos. Entonces, muchas cosas tendrás que buscarlas, pero tendrás que asegurarte que sí cumplan con establecido de forma directa lo que se te pide, ¿no? Hay algunas franquicias, como el caso, por ejemplo, de creo que es Cheesecake Factory, que manda todo a Estados Unidos. Es decir, todo lo que vemos en un Cheesecake Factory en México es importado completamente de Estados Unidos. Es decir, no dejan nada para proveedores mexicanos porque quieren asegurarse que el producto o que el lugar se vea exactamente igual. También vamos a encontrar dentro de los manuales de imagen los membretes y firmas. Esta es la firma de correo electrónico, membretes del lugar, cartas, etc. Otro elemento muy importante es la tipografía. En este caso, McDonald's usa la tipografía Speedy Bold, que será la tipografía que se use para, ahora sí que particularmente lo que tiene que ver con las cartas o con los documentos, tendrán que seguir esta originalidad que la marca les da o que les da este seguimiento. Igualmente, dentro de los manuales de imagen nos vamos a encontrar con elementos como los uniformes, que obviamente nos ayudan a que vean que todo el personal esté igualmente uniformado, y aplicaciones en la publicidad, como en este caso lo que podemos ver en ejemplos de publicidad en papel o en revistas, o en el caso de lo que son elementos gráficos como las hamburguesas, refrescos, etc., cómo deben de estar elementos, o sea, cuál es el color que tienen que estar y cuál es el fondo en todos los casos. Igualmente, empaques nos van a dar tamaños, formas, figuras, y estos podrán ir variando conforme a la época del año. Es decir, podremos tener eventos especiales que hacen que los empaques cambien, pero los empaques también formarán parte de los manuales de imagen. Y obviamente, en caso que haya mascotas o botargas, pues bueno, se acompañarán los lineamientos respecto al uso de las mismas. Algo que pudiera llegar a parecer de imagen, y sí es, pero a la vez también forma parte de los manuales de arranque o de apertura, son los manuales de arquitecturas y los layouts. Pero bueno, antes de pasar ahí, ¿tienen alguna duda respecto de los manuales de imagen? Sí, bueno, antes de lo de manuales, te quería preguntar, por ejemplo, en el caso de los hornos que dices, en este caso que tienes que contratar un contador de alguna manera, o sea, antes de tomar las decisiones, ¿cómo te cercioras de que, pues, de que puedas ocasionar que los gastos sean más que las ganancias, tanto para ti como para tu franquicia, y que a la hora de la hora no haya un para atrás? O sea, ¿cómo lo puedes calcular de manera de que no tengas el riesgo? Híjole, es que no entiendo en toda la pregunta. O sea, antes de hacer el cambio, por así decirlo. Es que haz de cuenta, tú te estás hablando de los manuales, ¿no? Y de lo que viene siendo el diagrama y todo eso, pero dices, ¿qué tienes que hacer previo para que tu cliente no la riegue? Pues, o sea, simplemente ya en el manual, cómo tiene que usar esto y esto y esto, a la hora de que a quién tienes que contratar previo antes de llegar a ese paso, para no tener riesgo de inversiones fuertes que a la hora de la hora no sea negocio. Híjole, es que no. O sea, normalmente... Sí. No, perdón, no sé, igual habla Marjut. Ahí, para un poco complementar esa parte, sería como la parte de auditoría, o sea, ¿cómo prevés o cómo auditas? No sé si por ahí. Sí, o sea, de alguna manera, antes de hacer el manual de operación y todo eso, ¿cómo después no darte cuenta, sobre todo cuando estás empezando, ¿no? No darte cuenta que la inversión fue mucho más fuerte que lo que realmente puedes esperar de alguna de tus franquicias. Híjole, es que, perdón, no termino de entender bien la pregunta. Dale. A ver, Elsa, me corrige si estoy bien o si estoy mal. Según yo, lo que alcanzo a entender es, o sea, ¿cómo auditas? O sea, antes de que vayas a hacer tu full deployment, o antes de que lo vayas a implementar por completo,
el franquiciatario Ajá. cómo evalúa que realmente el que va a implementar lo va a hacer de una forma correcta para minimizar el riesgo. ¿Te entendí bien? Sí, sí, de que toda la inversión, porque de alguna manera ellos van a utilizar tus hornos, van a utilizar tu know-how, van a utilizar todo. ¿Cómo puedes, antes de hacer todos los manuales, el diagrama y todo lo demás, minimizar el riesgo de no invertir o no hacer que inviertan y al final que sea un fracaso? O sea, ¿cómo de alguna manera puedes prevenir Ya. que todo esto ya en el momento no se caiga y que tu know-how y tu diagrama y todo eso quede sin efecto, pues? Ok, ya entendí la pregunta. Ujú. Mira, normalmente hay dos cuestiones. La primera es, obviamente siempre existe un riesgo, nunca es 100% seguro que la gente va a cumplir las cosas, pero una forma de minimizar el riesgo es incorporar a la operación de las franquicias nuevas a personal o gente que tiene experiencia primero en capacitación y segundo en operación. Es decir, dentro de franquicias, esto debería de ser algo que debería suceder en todas, ¿no? Porque lamentablemente muchas veces lo que nos toca ver son franquicias que se otorgan, ahí te van tus manuales y órale, échale ganas. Pero normalmente las franquicias que son más serias o los proyectos son mucho más serios, lo que suelen hacer es meter o generar un tipo de, pues sí, personal que está como de inception dentro de la empresa, en el sentido de que están tratando de, primero, hay un proceso de capacitación, en el sentido de que tiene que haber una cuestión muy rigurosa de que las cosas funcionen desde el inicio, en la cual se dan todas estas cosas. Incluso lo vamos a ver un poco más adelante, que tiene que haber esta educación por parte de la franquicia de que la gente que va a operar entienda perfectamente los procesos. Pero muchas veces es necesario o es conveniente que se integre también personal y gente de otras franquicias, es decir, de otros negocios o inclusive de las operadoras de franquicias, para darse cuenta si están operando de forma correcta. Esa es la primera. La segunda, no hay forma de saber desde antes. Es decir, tú tienes que, de alguna manera, hacer prueba y error en relación de los productos y procesos. Lamentablemente, te darás cuenta que en el punto de echarlos a andar, siempre va a haber una disparidad entre lo que documentaste y lo que es la realidad. Y obviamente se puede empezar a notar y a todo mundo nos ha pasado que vamos a un lugar y dices, ay, como que no sabe igual. Eso definitivamente pasa, pero se irá reduciendo en medida de que los sistemas, primero, y ahí viene una parte muy importante, sobre todo para los temas de restaurantes, a lo mejor para otras franquicias no se aplica de la misma forma. Pero una de estas cosas son los comisariatos, que son los lugares donde, en el momento donde se llaman economías de escalas, en el caso donde tú tengas diferentes unidades de negocio que tengas que surtir, lo que se tiene que hacer es evitar en mayor medida los riesgos de pérdida de calidad. Entonces, lo que se hace es que en un lugar que no tiene acceso al público, es decir, simplemente es como una cocina cerrada, se hacen la mayor cantidad de productos para que los productos que se entregan de forma directa o los productos que se hacen en la sucursal tengan menos, pues sí, menos procesos que realizar, ¿no? Pensamos en una pizzería y Giovanni, a lo mejor tú me podrás ayudar en esta parte porque tu experiencia es muy buena en ese sentido y tú tienes un comisariato. La elaboración, por ejemplo, de pastas, de salsas, de porcionados, se hacen desde el comisariato. Y en relación de las unidades que se tienen, se reparten y lo que se busca es que en menor medida de lo posible haya errores en la cocina de estas que serían casi como ensambladoras. Es decir, pasan a tener como un proceso final, pero buscas que la calidad no se pierda tratando de, pues, controlar lo más posible. No sé si me explico. Giovanni, ¿nos quieres platicar un poco tu experiencia en ese aspecto que creo que podrá complementar muy bien? Sí, claro que sí. Perdón, hace rato si no contestaba y cuando me mencionabas andaba persiguiendo a los perros que se me escaparon de la casa, perdón. Pero, sí, pues digo, todo lo que comentas es súper interesante y es tal cual un proceso que hemos llevado nosotros desde que iniciamos hace 9 años. Y pues bueno, y lo que comentas ahorita en concreto del
del comisariato, efectivamente nosotros tratamos de llevar a cabo todas las elaboraciones complejas desde un comisariato, y también desde un comisariato recibimos todos los proveedores para desde ahí tener un mejor control de inventario y de calidad, y ya simplemente nosotros somos prácticamente el único proveedor de nuestras sucursales, pues. Y bueno, al igual que en el comisariato también tenemos nuestras oficinas administrativas y todo lo de recursos humanos, y también mercadotecnia lo tenemos en la misma planta donde tenemos nuestro comisariato, pues. Entonces, ahí hacemos nuestras masas, ahí hacemos nuestras salsas, nuestros aderezos, ahí recibimos a los refresqueros, ahí recibimos también los postres, hay ciertas cosas que porcionamos y de ahí mandamos a las sucursales, ciertas cosas nosotros las elaboramos y ciertas cosas nosotros también solamente las trasladamos, ¿no? Recibimos, almacenamos y lo mandamos. Y nos ha ayudado mucho efectivamente eso a poder controlar desde un solo lugar el sabor de las salsas, de los aderezos y todo eso, ¿no? Tener mucho más control de eso. Gracias, Giovanni. Pues sí, eso es parte. Es decir, no nomás es hacer manuales bonitos o efectivos, eficientes, sino que ser realistas y ser prácticos en el sentido de que en mayor medida, o más bien dicho, en menor medida que colaboren o que haya intervención de terceros, será la pérdida de calidad del producto, por un lado. Y por el otro, también la reducción de eficiencia. Yo estoy seguro, Giovanni, que una vez que el comisariato funcionó bien, porque estoy seguro que es un proceso largo y una curva de aprendizaje fuerte en el sentido de que funcione armónicamente, viste serios de alguna forma ahorros y eficiencia en tu producción y en tus costos. Sí, efectivamente, digo, el hecho de que en vez de que tengas que supervisar la elaboración de una salsa o de un aderezo en 10 puntos diferentes, 8 puntos diferentes, pues solamente lo tienes que hacer con uno. Y puedes tener a gente muy bien capacitada en un lugar. Y obviamente, digo, el tema, ahorita que lo mencionas, el tema de los costos y las mermas y por ahí fugas que puedan estar ocurriendo, es algo en lo que tenemos que poner mucha atención, porque al final de cuentas eso es lo que va a hacer la diferencia entre un modelo exitoso financieramente o no, pues. Porque si tienes una pequeña merma en un lugar, pues multiplícala por 15 lugares o por 20 lugares, ahí empiezas empieza a ser un negocio que no es eficiente financieramente, pues. Sí, y aparte, analízalo, pues se vuelve una fortuna, ¿no? Ahí está tu utilidad. Entonces, sí, tal cual. Sí. Y sinceramente, digo, en mi punto de vista, tenemos que entender algo aquí, digo, los que van a ser franquiciantes y los que van a ser franquiciatarios, tiene que ser negocio para los dos y tiene que ser negocio. Si no es negocio, simplemente estás regalando tu tiempo, ¿no? Tiene que ser negocio. Y para que sea negocio tienes que tener tienes que ser muy cauteloso en todos ese tipo de cosas, pequeños gastos y muy minucioso en toda la estrategia. Y siempre los costos, los gastos, analizarlos, reducirlos, cómo eficientarlos, es un proceso de nunca acabar. Nunca se va a terminar eso. O sea, ni Domino's no han terminado con eso, nunca vamos a terminar con eso, nadie de nosotros. Pues, de estar eficientando. Los ciclos cambian, todo va cambiando y hay que actualizarse y hay que seguir mejorando, ¿no? Así es. Justamente aquí se combinan tres cosas de las que hemos platicado antes. La primera es, los manuales no pueden ser un acto de una vez y de pronto, ok, ya hicimos los manuales, ya está. No, los manuales son un documento vivo que se tiene que ir puliendo, se tiene que ir mejorando. La segunda cosa que se combina en este aspecto es la sistematización y la automatización, es decir, en el momento que tú encuentras que un proceso lo puedes ir acortando, que lo puedes ir eficientando, que puedes ir metiendo instrumentos que son más eficientes, más rápidos, más, pues sí, o sea, que te puedan dar una mejor calidad, un mejor resultado, hay que ir poco a poco irlos integrando. Y a la vez también la suma de lo que comentaba al principio, que a lo mejor ahorita hace mucho más sentido, que era la suma de los 1%. Es decir, si mejoramos el 1% de muchas cositas,
vamos a tener un resultado realmente importante y ahí está la diferencia de las posibles utilidades o las mermas en un proyecto. Porque si no cuidamos esos detalles, al final del día la utilidad va a ser poca y una utilidad poca repartida entre dos, entre franquiciante y franquiciatario, se vuelve algo ínfimo. Y eso obviamente fricciona mucho la relación entre las personas porque realmente el negocio no va a dar lo que esperaba y no va a funcionar como esperábamos. Entonces, la aportación de Giovanni es maravillosa en este momento. Te agradezco mucho que nos compartas eso, porque de alguna forma espero que haga clic respecto a todo lo que hemos platicado antes y que se den cuenta que esto de alguna forma es como el core, como el corazón de los proyectos, en el sentido de que si no es el resultado de esas tres cosas juntas, no va a haber proyecto que aguante en el mediano plazo. Estoy de acuerdo contigo, Richie. Y no sé, digo, en lo que puedo aportar, con mucho gusto, ¿no? Gracias, de la Iván. experiencia que hemos llevado a cabo. Muchas gracias. Sí, seguramente te seguiré citando. Me encantó la aportación. Ricardo, una pregunta más. Por ejemplo, en el tema de mitigación de riesgo, ¿se Ajá. pueden llegar a meter algunos controles en contratos? O sea, además, obviamente, de toda la cuestión de tener mucho cuidado, de revisar, de supervisar, ¿se pueden anclar cosas en los contratos para Sí, evitar alguna sorpresa? sí, definitivamente sí, pero aquí viene otro tema que también es importante y qué bueno que lo sacas a colación. Digamos que me acuerdo mucho cuando recién iba a sacar mi licencia de conducir, que te decían, tienes que manejar defensivo, ¿no? Pensar en que los contratos tienen que tener mitigaciones es como decir, bueno, lo bueno es que tenemos el reglamento vehicular para cada vez que choquemos y por eso vamos a chocar cada que queramos. La cosa aquí es, mientras tú des más pie a que existen incumplimientos, es decir, mientras que tú como franquiciante no facilites o no vayas quitando estos filos de la relación contractual o de la operación misma, vas a ir generando diferentes tipos de incumplimientos que poco a poco van a mermar muchísimo la relación. No sé si alguien tiene experiencia en franquicias, pero si algo es importantísimo y vital en una relación de franquicias es que la relación entre el franquiciante y franquiciatario sea cordial, amena, tranquila, y no es que sean amigos, es que si la parte básica que tiene que ver con la relación personal no funciona, lo que tiene que ver con la operación va a ser muy pesado, porque vamos a estar todo el tiempo, en la relación de franquicias lo he mencionado varias veces, pero espero que esta vez quede como muy, muy fijo. Hay incumplimientos constantes de ambas partes. Y de pronto ponerse demasiado duros, espero que con esto responda la pregunta porque creo que es algo que es como de la vida real y sufrido y vivido por un servidor. Si te pones muy bravo en el cumplimiento, el día que tú incumplas, te van a medir con la misma regla. La mejor forma de evitar tanto eso de un lado como del otro es buscar la forma que el día a día tenga la menor cantidad de filos o de dientes o de problemas para evitarle a ambas partes el que tengan que haber mutuos reclamos, porque si no se va a ver una relación en espiral negativa. No sé si con esto, o sea, sí, la respuesta es sí se pueden contractualmente prever todas las cosas que tú quieras, pero la mejor respuesta que te puedo dar es anticípate a buscar la mayor cantidad de incumplimientos, sobre todo en esta parte operativa que tiene que ver con las cosas que funcionan, o ten alguna forma de mitigación de forma amistosa, porque si no, entonces se vuelve un calvario. Va, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Están buenas las preguntas hoy. Bueno, entonces pasamos a los manuales de arquitectura y layout. Estos manuales, como ustedes se podrán imaginar, se ejecutan en la parte previa de la operación de la franquicia. Es decir, de alguna forma pasarán a ser parte del paso siguiente a la firma del contrato en el cual
tú recibes entre todos los documentos que vas a obtener el hecho de cómo vas a poder echar a andar tu unidad de negocios, ¿no? Entonces, bueno, pues estos pueden verse de esta forma, es decir, este es un layout exterior en el cual te pueden decir, oye, pues la construcción o el exterior de una franquicia debe de verse así. Lo vamos a ver también un poco así o incluso así, ¿no? Este caso, para quienes hayan tomado el curso de patentes o de propiedad intelectual, esta es una estructura patentada por McDonald's en el 1997, respecto de su estructura de cocina. Obviamente todos estos números corresponden a una parte específica, es decir, un instrumento específico. Seguramente estas son las freidoras, esta es la caja, la recepción, etc. Pero bueno, este layout que ven es un layout patentado por McDonald's. Patentado puede ser un registro en relación a su diseño. Ese es un diseño industrial, o podría ser un diseño industrial o diseño, el cual en ocasiones por empresas grandes podrán ser patentados, pero al final del día lo que les quiero enseñar, más allá de que se puede o no pues se puede patentar, es el armado y las formas. Seguramente quienes vieron la película de The Founder, de los hermanos McDonald's y Ray Kroc, se darán cuenta se recordarán la escena en donde están en una cancha de tenis y ponen justamente este layout y que forma parte importante de la operación del negocio. Y bueno, por último, vamos a hablar de los manuales administrativos, los cuales deben incluir, obviamente, manuales de quejas y sugerencias, los reglamentos internos de las franquicias, que es justamente lo que platicamos con Marjorie, en el sentido de lo que debe de hacerse, cómo se debe hacer, cuáles son las faltas, etc. La mercadotecnia y la publicidad. Si fijan, estos son manuales que están más enfocados a la parte de dirección de un negocio. Es decir, vamos a regresar rapidísimo, pero para que podamos entender esto de mejor forma, cuando vemos el organigrama, estos manuales pensemos que tendrían que ser justamente para, espero que encuentre el organigrama rápido, para la parte de arriba del organigrama, ¿no? Es, en este caso, el manager o en este caso el franquiciante van a ser las personas que estén a cargo y que tengan conocimiento de estos manuales, porque todos los demás serán manuales de operación y de operadores que serán justamente estas personas. Hay un tema antes de seguir con esto, justamente de la operación. Hay un libro ay, Dios mío, es el fundador y director y CEO de Starbucks, en el cual, ahorita me acuerdo, en el cual menciona toda la crisis que vivieron. Déjenme, si les interesa, se los puedo. Se llama El desafío de Starbucks. En inglés no lo tengo a la mano, pero bueno, si lo buscan en español se llama El desafío de Starbucks. Y justamente empresas tan grandes como ellos vivieron a finales de los 90, entiendo, o a principios de los 2000, un tema muy complicado porque sus propias unidades de negocio o la empresa en general estaba perdiendo muchísima calidad en el desarrollo de los productos en general, y decidieron hacer un shutdown de 2 días completos para recapacitar a toda la estructura y regenerar los valores que Starbucks como marca y como cadena tenía. Entonces, pues este tipo de cosas no le suceden, o sea, le suceden a todos, hasta Starbucks incluidos. Este libro está maravilloso si alguien quiere conocer un poco más de cómo administrar o cómo llevar a cabo esta gestión de franquicias, seguramente les podrá dar muchas ideas, ¿no? Entonces, bueno, para la parte directiva, quejas, sugerencias, reglamento interno, mercadotecnia, publicidad, software del sistema. Para apertura y apertura, vamos a hablar un poquito más de ese. Estructura organizacional, operación y procedimientos, compras y abastecimientos, seguridad, higiene, mantenimiento, administración y recursos humanos. Y bueno, esos son los que vamos a ver comúnmente en la parte administrativa. Obviamente, cada uno de estos manuales es un verdadero parto y requiere muchísimo de capacitación por parte de las personas que están al frente de la operación.
Vamos a finalizar porque realmente la intención es que esta clase sea un poco corta, pero que se pueda resolver algunas de sus dudas. Este es uno de los manuales o de la serie de manuales más importantes de la franquicia. ¿Por qué? Porque en esta parte es cuando de alguna forma se destina el éxito o el fracaso de una unidad de negocio, ¿va? Y bueno, de alguna forma tenemos que considerar que la preapertura y apertura, esos manuales de preapertura y apertura, van a ser una parte clave y fundamental del negocio. ¿Por qué? Porque van a incluir todo lo que tiene que ver con el programa de apertura, los trámites y permisos que tenemos que hacer, las remodelaciones y adecuaciones, los servicios y actividades de apertura, instalaciones y equipamiento, y bueno, prácticamente es todas las actividades que vamos a tener que hacer antes de iniciar la operación de la franquicia. Y recuerden que en este momento es cuando más erogaciones económicas vamos a ver, donde más compromisos vamos a obtener, porque es un punto, es una olla de presión en la parte de realización de la operación de una unidad de negocio nueva. Me encontré por aquí que está bueno. Es un flowchart de 6 fases diferentes, en la cual en la fase 1 hace un research, un análisis del lugar, en el cual pues se hace toda una planeación estratégica de lo que tiene que ver con el market analysis, sobre todo cuando aquí hay que entender que muchas veces algunas franquicias se van a poner en lugares donde no había una franquicia igual antes, es decir, vamos a expandir un territorio nuevo y tenemos que hacer todo un análisis conceptual del lugar, del espacio, etc., para encontrar cuáles van a ser las ventajas competitivas o con qué se enfrenta el mercado de esta franquicia y dónde o qué lugar va a ser específicamente el indicado para este lugar, ¿no? Entonces, hay una serie de elementos como el análisis de la industria, de mercado, el management analysis, el análisis financiero, el análisis legal y, bueno, toda la estructuración. Después vendrá el desarrollo organizacional, que tiene que ver con el plan de mercadotecnia, los layouts, la localización y selección. Esta es una cuestión sumamente importante. Cada vez hay más herramientas tecnológicas para elegir de forma adecuada la selección del lugar, y obviamente tendrá mucho que ver con el tipo de franquicia que se otorgue. ¿Se acuerdan? En la primera clase platicábamos, o en la segunda clase platicábamos de los formatos de negocio. En este caso no es lo mismo tener un negocio en un food court que tener un negocio en una esquina o buscar algo en específico. Entonces, la ubicación del local, platicábamos también en la clase pasada de Little Caesars, cómo elige sus locales o cuáles son puntos específicos. Bueno, será importantísimo realizar el business plan. Entendamos que si bien es cierto, es una franquicia que tiene factores de éxito comprobados, no por el simple hecho de ponerlo y poner el logotipo que quiere decir que va a ser un éxito. Es decir, cada proyecto tiene que tener su propio business plan que de alguna manera fundamente el paso a paso de este negocio y que nos dé certeza de cómo va a funcionar para estar listos. Recuerden que el business plan nos va a ayudar a generar escenarios futuros de planeación y de previsión de cuestiones para evitar en mayor medida de lo posible el fracaso, ¿no? El disclosure documents, manual de operaciones, todo lo que tiene que ver con los manuales de entrenamiento. Y bueno, a partir de aquí, marketing for franchise, bueno, prácticamente la cuestión de los empleados, la proveeduría de prácticamente todos los productos que se van a generar, el entrenamiento de los empleados y del franquiciante, en este caso el franquiciatario. El franquiciatario tiene que saber perfectamente las cosas que se van a hacer. En este caso, por ejemplo, dice que pues la construcción del sitio llevará 60 días o más. Depende mucho del tamaño de la obra que se piensa hacer, pero bueno, generalmente 2 meses es un tiempo razonable, de 2 a 3 meses es un tiempo razonable. La apertura, todo lo que tiene que ver con la publicidad y la continuación, ¿no? Digamos que esto es un paso a paso de lo que podemos esperar. Y bueno, por otro lado, este es un flowchart para tener lo que tiene que ver con el reclutamiento de personal. Obviamente tendremos que tomar en consideración de forma importante todos los
perfiles que nos marcan y conocer de forma importante cuáles son las necesidades que vamos a tener para cada puesto específico, porque pues una mala contratación, aparte de ser un problema legal en términos laborales, va a ser una ineficiencia en términos absolutos. ¿Por qué? Porque la capacitación que se va a otorgar se le va a dar a esa persona. Y si esa persona no funciona, estamos en un gran problema. ¿Por qué? Pues porque vamos a tener que volver a capacitar a otra persona. Y todo ese tiempo, esa inversión que hicimos en una persona que iba a llevar una condición específica, no la va a tener. Entonces vamos a, de alguna forma, retrasar o vamos a tener que depender de que alguien más se capacite para que llene ese puesto en específico. Y eso obviamente va a generar retrasos importantes. Entonces, créanme que esta parte de reclutamiento se vuelve una parte fundamental, necesariamente importante. Tenemos que tener en consideración reemplazos o comodines en algunos sentidos para efectos de que la persona que se seleccione o las personas que se seleccionen sean las indicadas, por un lado, y por la otra tengamos personas que estén listas para entrar en acción, es decir, que tengamos personas calificadas para poder reemplazar a aquellos que salgan, porque pues es cierto y bueno, no hay que tapar el sol con un dedo, la rotación en muchos negocios, particularmente de comida, es altísima. Entonces, lamentablemente es algo que sucede y en el caso de que el franquiciante no oferte de forma recurrente capacitación, este tema va a ser de verdad algo complicado para ambas partes. En este caso, bueno, pues los manuales tendrán que tener, esto obviamente se ve desde el punto de la circular de oferta de franquicia y la información inicial, pero de alguna forma pues, tenemos que saber cuánto van a costar o cuánto vamos a tener que invertir y tener el dinero líquido para el momento de la inversión, que tiene que ver con mobiliario, equipo de cocina, instrumentos, etc., ¿no? Es algo que vamos a tener que tener líquido en el banco listo para usarse. Y aquí les voy a enseñar un diagrama que nosotros usamos de pues, un cronograma de actividades de preapertura. De verdad, créanme que esto es, nomás de verlo me da la cabeza. De verdad, es algo que es súper, súper retador. Y así son varias actividades donde tenemos responsables y, por ejemplo, la selección de la ubicación. En este caso se puede alternar. En este caso, por ejemplo, se le pidió al franquiciatario que lo hiciera con algunos parámetros que se le otorgan, pero esta podría ser selección del franquiciante, ¿no? La evaluación de las propuestas de ubicación, firma del contrato, en este caso puede ser el franquiciante o franquiciatario, instalaciones eléctricas y cómputo, verificación de detalles, imagen corporativa, trámites y permisos, se alta en Hacienda si es una sociedad nueva, licencia municipal, registro empresarial, acta de integración de comisión de seguridad y higiene, aprobación de planes de programas de capacitación, inscripción del padrón de impuestos, contención de servicios. O sea, créanme que es una serie de cosas interminables. Internet, cuenta de banco, seguro, alarma, la condición del personal del franquiciatario, los empleados, todos los empleados de capacitación, el mobiliario del equipo, la prueba a puertas cerradas, la publicidad inicial, las actividades publicitarias, el evento de inauguración. Y bueno, todo esto de alguna forma se tiene que segmentar por semanas, por días y semanas. Y al final, bueno, esto es un proceso, en este caso es un proceso de 12 semanas, o 3 meses de apertura, ¿no? Que son de 60 a 90 días. Entonces les digo que prácticamente este periodo es un periodo prudente para pensar que se llevan a cabo todas estas acciones. Pues bueno, espero que hasta ahorita no se tengan dudas, pero bueno, ya sería un chapuzón importante a lo que tiene que ver con la cuestión de manuales. Y pueden tener como un panorama mucho más amplio. Obviamente este material es suyo. Y también si están interesados en tener más manuales de referencia, créanme que tengo un montón de manuales en una carpeta que con mucho gusto los puedo compartir. No son míos, me los encontré en internet. Y obviamente también de nuestro lado es pues, importante siempre estar buscando nuevos procesos o nuevas formas de hacer las cosas que puedan generar mejoría al cliente. Creo que hasta aquí es todo.
Sí, es la última página. Pues como les comenté, es una clase que particularmente es un poquito densa, pero espero que, no sé si tengan alguna duda, lo puedo resolver en este momento. Y si no, bueno, pues les puedo mandar el material y lo pueden analizar. Sí, Gaby, adelante. Yo solo duda existencial. Ajá. Si el layout se puede proteger también como marca de imagen comercial. Sí, como trade dress, o sea, podrías, la realidad es que tendrías que ser algo muy innovador o algo para pensar que eso pudiera llegar a ser importante registrarlo, pero la respuesta es sí. Sí lo puedes registrar como marca, pues trade dress, ahorita no me acuerdo, imagen comercial, perdón. Ok, gracias. De nada. Esto obviamente incluiría los colores, incluiría la forma de los menús, mostradores, etc. Yo Recomendaciones. tengo una, ok. Sí, Rodolfo, adelante. Una preguntita. Al momento de que uno hace la firma de contratos, por decir individuales, ¿no? Que es a lo mejor materia laboral, es importante mencionar o estar relacionando determinadas cosas con los manuales, no, determinadas cláusulas, perdón, con los manuales o con todo lo que se firme externo. Normalmente, y buena pregunta porque eso es importante y no se mencionó, normalmente cuando se les hace conocer los manuales a la gente que los va a recibir, se les hace firmar una confidencialidad y se hace firmar la recepción del conocimiento del manual y pues, obviamente que el manual es confidencial, que es un secreto industrial, que no se puede divulgar, pero por lo general se hace o manual por manual o se le da una lista de manuales que firma de recibido y de alguna forma manifiesta que pues está enterado de que esa información es confidencial. Por ejemplo, no sé, en alguna de los apartados del contrato individual de trabajo que menciona las funciones del trabajador, en ese caso, serán las siguientes, o se puede, por ejemplo, de repente, o mismas que se mencionan en el manual que acepta ver, o sea, así como en ese eh, en ese sentido, pues, ¿no? Como de repente mencionar que está aceptando que se le está entregando un manual pues por separado, ¿no? Realmente con que o sea, digamos que yo creo que es mejor que lo tengas en el mismo expediente, pero en documentos separados, el reconocimiento o la expresión de que sí recibió ese documento y de alguna forma, no sé si se acuerdan, quienes estuvieron conmigo en clase de propiedad intelectual, pero tener los contratos por separado da la posibilidad de que la vigencia del mismo no sea correlacionada a la terminación del contrato principal. Es decir, el contrato de trabajo se pudo haber terminado, pero por otro lado, si tienes el contrato de confidencialidad o secreción industrial por separado, esa relación o ese vínculo no se extingue a pesar de que el primero sí. Es decir, podrás ya no estar contratado conmigo, pero tú sigues teniendo una obligación contractual de confidencialidad por medio de este otro contrato, ¿no? Entonces, yo no los pondría en el mismo contrato. Perfecto, gracias. De nada. Sí, Jonathan. Hola Richard, buenas tardes. Sí. Oye Richard, ¿tienes alguna sugerencia para trabajar la automatización de algunos de los procedimientos, como esto del ERP, los software, todo eso? ¿Alguna sugerencia, alguna empresa que sea muy buena para acoplarse? Yo creo que la respuesta está en los ingenieros industriales, como les comenté hoy. Yo creo que es la gente que estudia para eso y acompañarte de uno puede ayudarte a mejorar los procesos en general de las empresas. O sea, desde las cosas básicas, me gustó mucho como lo mencionó Giovanni, en el sentido de que los pequeños detalles cuentan muchísimo al final del día. Y yo particularmente cuando he trabajado con ingenieros industriales, sobre todo hay algunos que están relacionados más por el rubro específico, a lo mejor habrá quien esté más relacionado con alimentos, habrá quien esté más relacionado con
tiendas o con ciertas cosas, pero creo que son ellos o es a través del apoyo de ingenieros industriales que nos ayudarán a mejorar esos procesos. Eso por un lado. Por el otro, también la sistematización y automatización por parte de, pues sí, integración con cuestiones como SAP, tiene que ver con empresas un poco más grandes, pero hay muchos ERP, me pusieron nomás RP, no, es E de elefante, R de Ricardo y P de Pedro, ERPs que te ayudan a tener controles e integración completa de las diferentes áreas de negocio, lo que eso obviamente ayuda a que todo funcione mucho más sistemáticamente y mucho más armoniosamente y que cuando alguien no hace su chamba, se nota, ¿no? Entonces, pero de alguna forma los RPs podría pensar que requieren un poco más de tamaño para poder tener esa necesidad, ¿no? Digamos que es un saco muy grande que si no lo cubres, lo único que va a hacer probablemente es generarte más retrasos o va a hacerte más lento porque tienes que capturar todo. Y bueno, no sé. Marjorie, ¿tú eres ingeniera o me quedé con esa idea? Yo no. Muchas gracias, Ricardo. Pero, es que como estás No, en en Flex. Flex. No, yo en realidad estoy en la parte de estrategias de marketing y desarrollo social y ambiental. Economía más bien. Perdón, no Sí, estaba no te del todo preocupes. seguro. No te preocupes. Pero sí, la sistematización por medio de ingenieros, software especializado y siempre y cuando esté a la medida de tus necesidades. Si no, lo más seguro es que solamente te va a generar más retrasos de lo que te pueda llegar a generar de eficiencia. Ok, muchas gracias, Guillermo. De nada. ¿Alguna otra duda? Sí, Richie, yo tengo una duda. Adelante. Quería preguntarte acerca del manual de imagen. Si bien ya mencionaste que para todos los manuales te puedes apoyar con ingenieros industriales, en cuestión esto del manual de imagen, hay muchas empresas que al momento de constituirse o estar creándose, acuden a agencias publicitarias que en un primer momento solo les otorgan un manual de identidad para saber, como bien decías, los colores que se van a utilizar, la tipografía, los logos, etcétera. Para estos manuales de imagen, ¿es conveniente que se trabaje de la mano tanto los ingenieros industriales como la agencia publicitaria que está llevando el marketing? No, en ese sentido no, y gracias por tomar ese tema que es súper importante. Yo veo muchas veces, hay dos cosas que veo que son importantes tomar. Primero, un dueño muy creativo que no se deja ayudar. A veces de pronto el dueño quiere diseñar el logo y la fachada y bueno, pues creo que es como diseñador frustrado, pero a veces no ayuda, no se deja ayudar. Entonces, lo primero es realmente dejar a la gente profesional el desarrollo de ese tipo de cosas en general, ¿no? Realmente los diseñadores en general, diseñador gráfico, serían las personas indicadas para hacerte todo un manual completo. Y la segunda, no sean codos. O sea, de verdad, los diseñadores van a cobrarte por pues una generación, una estandarización y una armonización de la imagen completa. Entonces, el hecho de andar de quisquillosos o nomás decir, no, nomás el logotipo y con eso, no ayuda. De verdad, déjense ayudar, pero déjense ayudar completo, en el sentido de que cuando les den ese manual, primero lo hagan de forma completa, con todo y aplicaciones, pantones, todo lo que tiene que ver con aplicaciones, por ejemplo, de membretes. Es decir, tenemos para que una franquicia tenga como ese éxito, te tiene que envolver, es decir, te tiene que hacer sentir que estás en su mundo, es decir, es como, pues no sé, es como si fuera como un país, como algo, es decir, tiene que dar esa seriedad o esa integración completa de unicidad de imagen, colores, fuentes, formas, En el momento que empezamos a darnos cuenta que no hay una paridad, deja de funcionar. Entonces, primero es, déjense ayudar y segundo es, aplíquenlo. Y bueno, en este caso,
hay muchos diseñadores de muy buena calidad que tampoco, no les digo que esto perfectamente con una inversión de 20,000 pesos lo pueden tener completo. Y la otra es aplíquenlo, porque muchas veces el manual de identidad ahí está muy bonito, pero no lo usan. Es decir, siguen usando la tipografía que se les pega la gana, siguen usando las hojas sin membrete. Entonces, mi recomendación sería, si se van a dejar ayudar, déjense ayudar bien, paguen lo que corresponde y aparte, úsenlo, porque muchas veces se ve que no se usa. Y eso, créanme, que les da un halo, no sé, es como profesionalismo, ¿no? Es como una envoltura bonita a un buen regalo. Entonces, pues bueno, esa es mi recomendación en ese sentido, porque créanme que he sufrido muchísimo con algunos franquiciantes o futuros franquiciantes que de pronto son muy artísticos, ¿no? Y no se dejan ayudar. Ok, muchas gracias. Y otra pregunta antes de que Sí, alguien nos adelante, mira. viene igual al tema. Quiero suponer que en el contrato podemos agregar ahí alguna cláusula en cuestión de imagen en donde el franquiciante obligue a que el franquiciatario de alguna forma contrate la misma agencia publicitaria a fin de que sea, como tú dices, armonizada la publicidad y la imagen en todas las sucursales. Uh-huh. ¿Sí Sí es y posible no. esto? Ajá, sí, ajá. Naturalmente hay dos cuestiones. Puedes tener algo in-house, es decir, si necesitas tanto diseño, porque parte de tu proyecto es que todo el tiempo estés generando publicidad, promoción, imágenes para redes sociales, bla, 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 seguramente dentro de tu estructura de negocio tendrás un diseñador in-house. Y cuando sucede eso, es decir, cuando la parte del diseño o de la publicidad está cubierta por gente in-house, es decir, gente dentro de la estructura de negocio, lo que se hace es que se paga a través de la regalía de marketing que ya la platicamos y que la vamos a ver más adelante, que forma parte de las estructuras de costos de las regalías del franquiciatario. Si no, es decir, si no estamos en ese punto, podemos imponer o podemos mencionar que se deba de trabajar con cierta empresa en específico, que será la única que podrá proveer. Es decir, primero que no tienes derechos de producir tus propios elementos, o si sí, pues hay que mandar un manual, pero lo que más funciona a veces es mandar ya de alguna forma parámetros de publicidad hecha para que solamente hagan cambios mínimos. La verdad es muy pesado. O sea, dentro de la operación es muy pesado porque, sobre todo cuando las ventas son más bajas, apelan mucho por la publicidad, cosa que no es mala, pero las necesidades de diseños, cambios, hacer nuevos gráficos, es muy alta y a veces no se cubre del todo. Entonces, y si no se cubre, entonces ellos lo hacen y lo hacen horrorosamente feo y eso daña más de lo que ayuda. Entonces, sí, yo la recomendación es, en medida que puedan, tengan un in-house, aunque sea un diseñador super junior, pero que les ayude a sacar todas las necesidades gráficas de forma inmediata y que atienda los requerimientos de los franquiciatarios cuando se los pidan, porque si tú no lo cubres, ellos lo van a hacer y lo van a hacer muy feo. Correcto. Y ya nada más para terminar, a lo mejor suena ya un poco ambicioso, pero ya pensando en grande, Ajá. ¿tú crees que sea viable que en la misma operadora de franquicias que se tenga que fundar, como lo vimos en las clases anteriores, Sí. se pueda tener ahí un departamento que sea de publicidad o de marketing? No, Y definitivamente se hace. ¿qué Perdón, termina, discúlpame. Sí, que este departamento de marketing y publicidad sea el que provea precisamente de todos estos elementos que mencionabas al último a todas las franquicias. No es nada ambicioso, se hace y recomendablemente se hace lo antes que puedas. O sea, de verdad, un diseñador junior es bastante barato, es decir, puedes tener una agencia que te lleve de alguna forma la totalidad de tu marca, de tu empresa, de tu proyecto, y puedes tener un diseñador junior in-house que le puedes pagar, o sea, no te cuesta más de 8,000 pesos al mes, que pueda estar adaptando los diseños de tu publicidad o tus presentaciones, pero no es nada descabellado.
Perfecto, eso es todo. Muchas gracias, Richie. Nada, con mucho gusto. Richie, yo tengo una pregunta. Sí, Daniela. Va en función del tema fiscal y laboral. Ajá. O sea, si yo no tengo, haz de cuenta, normalmente pasa que el franquiciatario se da de alta como lo que quiera, como persona física, como lo que sea, o como persona moral, lo que sea. Me compran la franquicia y empiezan a operarla con toda mi ayuda y todo lo que ya sabemos. Ajá. Pero ¿cómo puedo yo monitorear que ellos estén cumpliendo con sus obligaciones fiscales? ¿O totalmente yo no me meto en ningún problema si ellos hacen lo que hagan con sus declaraciones y con el tema fiscal? Y la misma pregunta, pero en tema laboral. O sea, si algo le pasa a un empleado que ellos no tienen dado de alta debidamente, yo no me veo involucrado para nada, yo como franquiciante. Ok, buenas preguntas las dos. La primera, en materia fiscal, la realidad es que no. Si él deja de cumplir sus obligaciones y llega el SAT y lo multa y tiene un crédito fiscal, la realidad es que no sería tu problema en absoluto. O sea, no pasaría nada a ti. La realidad es que muchas empresas o muchas franquicias piden, aquí la cosa es la supervisión, que a veces es complicado hacerlo, pero te piden que estés mandando tu comprobante de pago de impuestos o que estés enseñando que estás al día de tus obligaciones fiscales de forma recurrente. Entonces, bueno, de alguna forma eso se puede hacer, pero de verdad, siendo bien honestos, cuando estás dentro de la operación de una franquicia y tienes 5, 10, 15, 20 franquicias, es una locura, de verdad es muy pesado. Entonces, probablemente, a menos de que tengas una persona de fiscalización que esté dando el seguimiento, será difícil, porque incluso el día a día consume. Lo que sí es importante y sí no te desligas para nada y sí es muy necesario saber es la parte de laboral y la parte de seguridad social. Porque si por alguna razón tu franquiciatario no diera de alta a sus trabajadores y supongamos que uno de esos trabajadores es un típico motociclista que es la persona que lleva los pedidos, se accidenta y por alguna razón no estuviera dado de alta, o en el caso, por ejemplo, de las demandas laborales, probablemente en muchas ocasiones citan como patrón pues a la matriz. Y en dado caso tú irías al baile, me pasó particularmente y era una demanda falsa incluso, en Club Puebla, yo administro las academias de Club Puebla, y nos pasó que un profesor demandó a una de las escuelas, pero nos puso como patrones a nosotros, al equipo de fútbol. Entonces imagínense el dolor de cabeza que fue atender las diligencias de un asunto laboral, pues de una escuela de quién sabe dónde, ¿no? Entonces sí, la realidad es que sí debes, por conveniencia propia, sí debes de buscar en la parte laboral más que en la parte fiscal, que estén cumpliendo sus obligaciones, que den de alta a sus trabajadores, porque por ahí hay una tesis interesante, se los va a mandar, pero podría ser obligado solidario en el pago de pues todo lo que tiene que ver con estos temas en específico. Oye, y si mi contrato dice específicamente que yo no me hago responsable de ningún, no, eso no importa. Aunque Pues diga mi contrato. podrás ir a reclamar, pero, o sea, podrás reclamarle o podrás pedirle que se haga cargo o responsable de la obligación, pero a la hora te va a tocar enfrentarlo. O sea, si tú te vas por rebeldía en un juicio laboral, pues seguramente lo vas a perder. Y aunque tu contrato diga lo que diga, la realidad es otra, ¿no? Igual a lo mejor licenciada Elsa o licenciado Jorge quieran añadir algo al respecto, pero sí, la realidad es diferente a la práctica. Coincido contigo, Aldo. Gracias. Perdón, Jorge. No, como ustedes saben, la relación directa es la que cuenta, ¿no? Y basta y sobra con que lleven 2 testigos que digan que estaba ahí desde hace 27 años y no le pagaron ni vacaciones y aparte lo traen en moto de lunes a domingo, como para iniciar un procedimiento en contra de la persona que directamente lo estaba empleando.
Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con ese tema. Sí, muchísimo. Oye, ¿qué tan común es que tú como franquiciante les obligues a que tú les lleves la contabilidad y todos los temas de ese tipo? O sea, así como yo le digo, in-house te va a hacer la mercadotecnia, no puedes contratarlo, no puedes más que lo que yo te haga de mercadotecnia, igual no puedes más que legal fiscal lo que yo haga por ustedes, o sea, por tu negocio. Si tu modelo lo prevé, digamos que no se va a sentir invasivo. Por eso es importante, por eso les platicaba de las franquicias que tienen como este tema tecnológico. Digamos que si lo vinculas con un tema tech, puede ser que sí, lo puedas hacer porque se va a sentir natural que así sea, pero si piensas estar regulando y todo, digamos que a veces no va a ser tan sencillo porque pues vas a tener una operación de contabilidad adicional a la que tienes y de forma remota, y si te lo quiere mandar, si no quiere, pues va a ser complicado obtenerlo y te vas a pelear. Entonces, sí se puede, o sea, sí lo puedes obligar y sí puedes decir que tú llevas el control fiscal, administrativo, contable de todas las cosas, pero no sé si hay regalía que cubra todo eso, pues vas engrosando la nómina. Ok, gracias. Nada. Sí, Jonathan, adelante. Gracias, Ricardo. Entonces, confirmando lo que dice Daniela, mediante nuestros contratos no podemos deslindar esa responsabilidad laboral y fiscal. No. O sea, no, porque a la hora que te demanda el trabajador va a señalar como patrón a todos. O sea, a la persona que era su superior, a la unidad de trabajo, a la matriz, y pues van en todos al baile a contestar. O sea, si no, pues te vas a rebeldía. Y cuando haya cuestiones de seguridad social, hay tesis, por ahí les van a encontrar, hay tesis y jurisprudencias que manifiestan que son solidarios tanto pues, la empresa mayor como la empresa pequeña, o franquiciante como franquiciatario. Entonces, aunque el contrato diga que no eres responsable, sí eres responsable. Súper, gracias, Ricardo. Oye, ¿y eso solo en México? ¿Es legislación de aquí o en todos lados? No sé, la verdad es que no conozco. La realidad es que, por ejemplo, en Estados Unidos como referencia directa, el tema laboral es mucho más sencillo. O sea, corres a alguien y no necesariamente tienes que darle finiquito. Digamos que México tiene una legislación muy estricta en la parte laboral, o muy tendencioso el trabajador por la parte laboral, por pues cuestiones constitucionales desde 1917, casi un siglo después, que hace que nuestra legislación en particular sea una legislación donde la parte laboral sea mucho más pesada que en otros lugares del mundo. La realidad, la respuesta correcta es no sé. Gracias. Nada. Ricardo, habla Mar. Yo tengo una pregunta, pero es más como en el cómo tratar. Por ejemplo, ahorita que la situación está muy complicada, ¿no? Por todo el tema del COVID y washu washu. ¿Cómo te alineas o cómo compartes la responsabilidad con a quien le vendiste las franquicias? O sea, ahorita, y más bien es como tu recomendación o tu visión al respecto, ¿no? O sea, esta parte de compartir responsabilidad y saber que hay cuestiones que tal vez, ya decías, ¿no? La parte de marketing, que no se va a poder cubrir. Pero cómo, políticamente hablando, Ajá. ¿cómo te unes esfuerzos, ¿no? Con ellos para, o sea, para que sientan esta parte de que estamos juntos en este proceso y que la vamos a lidiar juntos. En la parte laboral, ¿no? Ajá, o sea, en general, tanto las cuestiones estratégicas como también la parte de gastos y la parte laboral, o sea, en conjunto. Ok. Yo creo que a ver, es una pregunta buena pero complicada a la vez. Perdón, lo voy a prender la luz rapidísimo. Es el resultado de la experiencia. O sea, creo que es difícil anticiparte a tantas cosas porque son una serie de variables que ni te imaginas que existen. Pero creo que o sea, primero las políticas se tienen que ir generando
sobre la marcha en el sentido de prever. Pero más allá de las políticas tiene que ver con una disposición en el sentido de ver al franquiciatario como un socio y no como un empleado. Esa sería la primera. Es decir, esa persona que es tu aliado, tu franquiciatario que te está confiando en ti, es más un socio y no tanto un empleado, porque muchas veces se tergiversa esa visión, porque si bien es cierto, sí, de facto hay una relación de superioridad entre franquiciante y franquiciatario, y eso obviamente hace que las cosas se desnivelen. Entonces, ser como un poco más iguales y no tanto verticales. Segundo, yo creo que tiene que ver con la prevención, es decir, dejar la menor cantidad de facultades de toma de decisión te va a facilitar mucho porque te va a mitigar errores. Es decir, si tú les dejas que ellos hagan la publicidad, seguramente lo van a hacer mal. Si tú los dejas que generen sus propios procesos, seguramente los van a hacer bien. Entonces, creo que tiene que ver con anticiparte y de alguna forma, la palabra controlar sonaría como un poquito estranguladora, pero creo que tiene más que ver con prever o tener respuestas o tener anticipaciones respecto a algunas cuestiones para que ellos, por un lado, sientan como ese safety net, ese apoyo que tienen de tu parte, que también es cuando suceda, hay una respuesta rápida, porque también me ha tocado ver mucho que de pronto la gente deja de pedir permiso para pedir perdón. Y eso mucho se provoca cuando la respuesta de parte del franquiciante es burocrática y lenta. Porque dicen, no, de aquí que me resuelve, pues ya mejor que me regañe. Entonces, cuando también esos procesos o esa respuesta se vuelve o poco humana, en el sentido de que sea muy mecanizada o que esté en manos de gente que no tiene las cualidades específicas para atender las demandas o necesidades del franquiciatario, tienden a que el franquiciatario haga lo que se le pega la gana. Entonces, no sé si te estoy respondiendo mucho, pero tiene como 50% tiene que ver con el trato, 50% tiene que ver con la anticipación y cuando sucede, que lo documentes de forma correcta para que la siguiente vez que ocurra, ya tengas esa respuesta. No sé si me explico. Perfectísimo. Sí, y si, por ejemplo, llega a haber cierres, ¿hay cuestiones compartidas, o sea, de riesgos y de cuestiones financieras compartidas? O sea, si el franquiciatario, siempre me confundo, franquiciatario y franquiciante. Si al que le vendimos la franquicia cierra. Es un tema bien complicado. O sea, yo creo que en ese tema, cuando hay un rompimiento, parece mucho como cuando cortas con una persona. O sea, realmente las ganas se quitan, las voluntades se dejan de alinear, cada vez todo es más molesto. Y obviamente hay que ser muy cuidadosos y mi respuesta ante eso es que sea rápido y corto, ¿no? O sea, si vas a acabar, que sea con una bala en la cabeza. Que no duela. Sí, okay. O sea, que sea de una bala en la cabeza y se acabó, en el sentido de que entre más largo y tedioso y negociado lo hagas, más se va a friccionar la relación y la verdad es que difícilmente terminan bien. Entonces, si hay un posible rompimiento o una posible salida de franquiciatario, necesariamente tiene que ser lo más rápido posible. Primero, para evitar fricciones. Si va a haber daños, que sean daños controlados y daños asumidos. No podemos pensar que las podemos ganar todas, en el aspecto de creer que vamos a ganar todas las canicas. O sea, hay que saber que estamos dispuestos a perder algunas cosas en la negociación, pero no hacerlas largas ni tampoco meter el ego de por medio. Y sí, se parece más como al rompimiento de una relación sentimental que a otra cosa, pero entre más rápido y más contundente y más rápido firmen y más rápido salgan los dos, va a ser más fácil para ambas partes. Va, muchas gracias. De nada.
es pura experiencia, ¿eh? Entonces, o sea, obviamente a lo mejor ustedes tienen una diferente. Me ha tocado operar, híjole, yo creo que unas 80 franquicias, 90 franquicias. Y obviamente, pues sí, o sea, vas aprendiendo un poco, sobre todo la relación personal, manejo, y al final, mi única recomendación y la más grande que puedo hacer es que mientras que la relación personal sea buena y que des un poco más como franquiciante, el franquiciatario está dispuesto a perdonarte más, en comprenderte más, a escucharte más, que si eres dictatorial y fuerte en el ejercicio del poder, porque te van a medir con la misma regla. Yo creo que esto lo he repetido varias veces, pero es porque... No, creo que ahí acabas de dar un punto clave, porque, por ejemplo, si uno no tiene esas habilidades, al final yo creo que sí tienes que poner a personas que las tengan, a lo mejor para ser tu intermediario, para poder lograr ese resultado, ¿no? Porque clave. Yo entiendo, hay personas que naturalmente lo tienen, hay personas que no, pero para cuidar o conservar la imagen de la empresa va a ser algo importante. Sí, las relaciones públicas y esta facilidad de gente o de personas es clave para que las cosas funcionen y sobrevivan. Y también nos vamos a dar cuenta, justamente para el tema de la terminación, perdón que a lo mejor abunde en eso, que no es materia de esta clase, pero que sí se relaciona de alguna forma. No sé si se han dado cuenta que cuando alguien considera que algo no lo puede comprar, empieza a dar excusas. No, es que está muy caro. No, es que hay mejores. No, es que parecería que cuando las cosas van a dejar de funcionar, se deben de fundamentar en el error del otro. Es decir, la gente tiende mucho a endosar las culpas o la responsabilidad a otra persona, o en este caso a la contraparte. Entonces nos vamos a dar cuenta que se vuelven cuestiones muy, muy complicadas. Y sí, es parte del todo. Sí, gracias. De nada, Mariot. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda? Bueno, pues si no hay más dudas, creo que concluimos. Créanme que trato de transmitirles lo más que puedo en razón de las franquicias que me ha tocado otorgar, generar. He tenido que pasar por la realización de estos manuales que son de verdad un parto. No les recomiendo que lo hagan ustedes. Asesórense, apóyense de ingenieros industriales, de gente especializada en el tema, porque lo harán mucho más fácil, lo harán de forma correcta y acuérdense que estos procesos, estos manuales son documentos vivos, no son documentos que se hagan una vez y ya, no deben de ser el resultado. Yo, por ejemplo, en mi caso personal, cuando cotizo franquicias, yo no incluyo los manuales porque no pienso en manuales. O sea, los manuales no forman parte de mi proceso de franquicia porque creo que es algo personalísimo de un lado y del otro. Creo que el expertise y la ejecución tiene que ser de una parte completamente profesional en ese sentido y no hay mejores profesionales que quienes estudian para hacer eso. Entonces, es como si un ingeniero industrial se pusiera a hacer contratos. Seguramente no lo sea de la forma correcta. Entonces, no son pichicatos en ese aspecto en particular y en medida que incluyan a gente profesional, su proyecto estará mayormente destinado a tener éxito. Y bueno, pues las relaciones humanas son la base de y de todos los demás proyectos que puedan llegar a tener. Espero que la clase haya sido de su agrado y bueno, pues no sé, si hay alguna otra duda, dejamos abierto el micrófono y si no, nos vemos el siguiente lunes. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Nos vemos, bye. Bye, hasta luego.